Bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo hacia las Naciones de la Tierra, una iglesia en la cual el Señor ha venido renovando, restaurando, cambiando y transformando cada una de las áreas de nuestra vida, de nuestro corazón, aún la palabra y el conocimiento, el entendimiento y la dirección del Espíritu Santo. Le damos la bienvenida a la persona más importante dentro de la iglesia, el Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido. Hoy nos hacemos a un lugar para que tú entres y tomes tu lugar. Entra, toma tu lugar, amado Espíritu Santo. Guía, enseña, renueva, restaura, cambia y transforma la mente y el corazón de cada una de las personas que nos ven a través de las redes sociales. Entra, amado Espíritu Santo, al corazón, a los pensamientos, al carácter, las actitudes, las palabras, la voluntad de cada persona. Hoy oramos, amado Espíritu Santo, que tú entres y tomes el control. Toma, amado Espíritu Santo, toma el control de los pensamientos, de las palabras, las acciones, las decisiones. Amado Espíritu Santo, hoy te pido que tú entres y renueves cada área de la vida y el corazón de cada una de las personas que nos ven en este momento. Entra, renueva y restaura la unión familiar, el matrimonio, la reunión como familia, la unión como matrimonio. Que tú entres, amado Espíritu Santo, y los llenes de tu paz, tu seguridad, tu confianza, tu convicción y tu determinación. Oro, amado Espíritu Santo, también que tú les coloques el querer como el hacer en tu palabra, tus mandamientos, tus estatutos, tus decretos, tu propósito, tu verdad y tu voluntad. Amado Espíritu Santo, hoy te damos las gracias por este tiempo. Damos las gracias al Señor porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Así como dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. La verdad es Jesucristo, el único que nos puede dar acceso al reino, a la eternidad en Cristo Jesús, al lado del Padre. Hoy oramos, Señor, por los salmistas, oramos por sus vidas, oramos por sus corazones, oramos por sus proyectos, por sus metas, sus anhelos, sus deseos, sus necesidades. Te pedimos, Padre, que tú los levantes en tu poder, levántalos en tu gracia, levántalos en tu gloria, levántalos en tu justicia, levántalos en tu sanidad, levántalos en tu santidad, levántalos en tu firmeza, levántalos en tu convicción, levántalos en tu palabra, levántalos en tu voluntad, levántalos en el plan perfecto que tú has asignado para ellos. Úsalos para tu gloria, para tu honra. Amado Espíritu Santo, toma el control de sus mentes, sus corazones, sus pensamientos, su carácter, sus palabras, su voluntad. Toma el control de sus cuerdas vocales, que seas tu Espíritu Santo obrando a través de cada uno de ellos en alabanza, en adoración, en exaltar al Rey de Gloria, el Señor de señores, al Alfa, el Omega, el principio y el fin, al gran yo soy. Le damos las gracias al Señor por este tiempo, el que nos permite estar delante de su presencia, pero también el estar delante de ustedes para sus hogares, llevarle una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de restauración, una palabra de cambio, pero también para llevarles un tiempo de adoración, que nos comprometamos también a alabar, adorar y glorificar al Señor, al Rey de Gloria, así como lo dice en Juan 4:23, que los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y en verdad. Hoy le oro y le pido al Señor que usted entremos en este tiempo de adoración y lo adoremos a Él en espíritu y en verdad. Dispóngase, deje lo que usted está haciendo y dispóngase a adorarlo. Adórelo con todo el corazón, glorifíquelo, exáltelo, alábelo, bendiga el nombre del Señor, y le aseguro que el Señor obrará a través de cada una de las áreas de su vida y aún de su entorno, si usted se compromete a adorarlo, a glorificarlo y a exaltarlo. Tome este tiempo para que lo alabe y lo adore y lo glorifique. Quiero que entremos en este tiempo de alabanza, adoración, sumergidos en el río del Espíritu de Dios, y ya venimos con la palabra para el día de hoy. Bueno, esto es un tiempo para glorificar, para exaltar su nombre, así como dice en Santiago 1, versículo del 2 al 3, que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, allí donde usted está, le invito a que sea usted permitiendo al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo moverse en su vida, en su casa, en su familia, con esta canción que se llama Jardín de Rosas. Te bendecimos, Señor, te adoramos a ti, Señor. Tuya es la gloria. Parece claro que todo es más fácil contigo. Tú eres Dios, que fuera de mí, si yo no te tuviera a ti,
confrontar la vida cada día y así poder existir. No quiero ni pensar en una vida de falsedad, porque contigo todo va muy bien. No quiero ni pensar que fuera de mí, si mi oración no fuera para ti. Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín, no cualquier jardín, sino un jardín de rosas, un jardín de rosas. Es mi situación. No era fácil, pero clamé y llegaste a mí como el color de rosas. Así es. Es la preciosa sangre Que corrió en el calvario de tu cuerpo para darnos la solución. Díselo. No quiero ni pensar en una vida de falsedad, porque contigo todo va muy bien. No quiero ni pensar que fuera de mí, si mi oración no fuera para ti. Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín, no cualquier jardín, sino un jardín de rosas, un jardín de rosas. Mi corazón, mi oración es para ti. Gracias, Dios, porque eres tú el que nos hace vivir, el que nos da el propósito. No quiero ni pensar en una vida de falsedad, porque contigo todo va muy bien. No quiero ni pensar que fuera de mí, si mi oración no fuera para ti. Yo quiero que mi oración sea como la fragancia de un jardín, no cualquier jardín, sino un jardín de rosas, un jardín de rosas. Te bendecimos, Señor, te adoramos, Dios. Tú sabes, Señor, que anhelamos tenerte en nuestro corazón, anhelamos bendecirte, exaltarte a ti, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos llevas de lo natural a lo sobrenatural. Como dices tú en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia. Será como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Así somos nosotros delante de Dios. Allí donde usted está, lo invito a que no se distraiga, lo invito a que no acepte nada al enemigo, sino solamente usted sea conectándose este tiempo delante de la presencia de Dios, porque como dice esta canción, en el trono está.
Dios, bendígalo, grande es Él. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas, no me vencerá y no me vencerá. Caminaré. Caminaré por las pruebas Así es. y el valle del temor. Ahora en la tormenta. Caminaré en la tormenta y no me vencerá y no me vencerá. Mire Dios. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Así es, Señor. Te damos gracias porque tú estás en el trono. Donde recibes constante alabanza y adoración. Allí fluyen esas aguas. Yo caminaré en tus promesas y en tu victoria andaré. Yo caminaré con tus fuerzas y no me vencerá y no me vencerá. Mire Dios. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Glorioso, victorioso, soberano Dios, en el trono está, infinito, magnífico, sobre todo Dios, en el trono está, glorioso, victorioso, soberano Dios, en el trono está, infinito, magnífico, sobre todo Dios. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. En el trono está. En el
solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Así es, Señor, te damos gracias por este tiempo de alabanza y adoración. Ahí donde usted está, den la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. Él es el más importante, no solo en la iglesia, sino en su vida, en su corazón, en su familia. Señor, gracias por este tiempo de alabanza y adoración. Oramos, prepara el corazón de esas familias que recibirán esta excelente palabra en el nombre de Jesús. Claro, porque Dios es fiel y Él es bueno cada día con cada uno de nosotros, porque Él nos guarda, nos protege, pero también sus misericordias son nuevas cada mañana. Vamos a continuar con el tema para el día de hoy y es hombres de poca fe. Hombres de poca fe, en la cual encontramos en la palabra diferentes circunstancias, situaciones que vivieron hombres usados por Dios. Hombres de poca fe, en la cual ellos vivieron momentos difíciles, pero también vieron la gloria de Dios, vieron la manifestación del poder del Espíritu de Dios obrando a través de sus vidas, pero cuando vivían circunstancias difíciles, la fe menguaba. A veces nos pasa eso a usted y a mí, cuando vemos los milagros, prodigios y señales que el Señor hace con cada uno de nosotros, cómo nos usa para poder ir llevar libertad a los cautivos, pero también cómo nos usa con milagros y sanidades y prodigios y señales, pero cuando viene una circunstancia adversa o difícil, la fe mengua. La fe mengua porque automáticamente sale a relucir la humanidad, la naturaleza del hombre, y como que el hombre no avanza, el hombre no evoluciona, y como que solamente se basa o se fija en las circunstancias, en el obstáculo y en el problema. Pero hoy el Señor quiere hablarnos a usted de mí sobre estas circunstancias de hombres de poca fe. Dice, venimos en una época en la cual muchos hasta no ver, no creer. Y hay algunos que ven, pero solamente creen en el momento, pero son momentos en los cuales solamente se basan en el momento, en el milagro, y le dan la gloria a Dios, alaban, glorifican, exaltan al Señor, y después se les olvida qué fue lo que el Señor hizo en sus vidas. ¿Y por qué lo olvidan? Cuando un momento, una circunstancia difícil les toca atravesar, pasar por momentos de incertidumbre, de duda, de temor, y automáticamente ahí se terminó la fe. Hasta ahí llegó la fe, porque ahí empieza el enemigo a atacarlos con duda, con incertidumbre. Pero también hay quienes han visto la gloria de Dios con milagros, ya sea en la restauración de su hogar, de su familia, su matrimonio, de pronto la sanidad de algún familiar, de pronto alguien que estaba perdido volvió a aparecer, pero también personas que fueron restauradas en su área emocional, de pronto en el vicio, en el alcohol, y el Señor hizo milagros sobrenaturales y los trajo nuevamente al camino, al propósito, al llamado de Dios, como algunos otros que recibieron el milagro, así como habla la palabra de los 10 que el Señor sanó. Esos 10 que sanó, solamente uno se devolvió a darle la gloria a Dios. Los otros 9 no estaban, no llegaron. Como el Señor le dijo, ¿y dónde están los otros 9? Solamente uno vino a darle la gloria a Dios. Es que usted y yo debemos a diario ver que la misma gloria del Señor se mueva a través de nuestras vidas, y es poder llenarnos de esa fe, esa convicción, esa certeza. Pero para eso necesitamos estar en contacto con la palabra, la meditación y el estudio de la palabra de Dios, ya que lo que el Señor hizo en esa ocasión también nos viene a sacar a usted y a mí de cualquier situación difícil o circunstancia que estemos pasando. Hay cosas que permiten nuestras vidas, pero hay veces es para madurarnos en la fe, pero también para formarnos, pero también para restaurarnos, por otra para probarnos si realmente nosotros dependemos de las circunstancias o dependemos del Señor, que Él es el que nos renueva y nos restaura, pero también el que nos saca en victoria, en conquista para cada situación que estemos afrontando o que tengamos que pasar. Hombres de poca fe son expresiones usadas por nuestro Señor Jesucristo, y la usa 5 veces en el texto de Mateo. Y cómo la usa con diferentes personas, pero también la usa y es enfático con sus discípulos. Quiero que me acompañe al libro de Mateo, en el cual encontramos lo que el Señor habla en la palabra. Quiero que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 6, versos 30 al 34. Mateo 6, 30 al 34. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura.
Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mire las instrucciones que le daba el Señor a sus discípulos. Como algunos estaban afanados, preocupados por los quehaceres, por las cosas, pero también por qué habían de comer, qué habían de beber, cómo se habrían de vestir. ¿Cuántas personas hoy en día encontramos afanadas como Marta, afanada y turbada en los quehaceres de la casa? No tenía cuidado que el Señor estaba en la casa, tenía que atender al Señor, está pendiente del mensaje que el Señor traía. Pero ¿cuántos viven hoy en día afanados, perturbados, angustiados por las necesidades? Es que tengo que proveer para mi casa, tengo que proveer para mi familia, es que tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar los servicios, tengo que pagarle el estudio a mis hijos, entonces tengo que salir temprano a trabajar. Y no le damos el primer lugar al Señor, no le damos el primer lugar a Él y vivimos afanados y turbados como Marta, afanados por conseguir, por proveer para la casa. Y llega la persona, sale bien temprano de su casa, llega bien tarde a la casa, llega angustiado, estresado, afligido, oprimido a su casa. Muy raras veces está con sus hijos porque el tiempo, el trabajo no le da tiempo para compartir con sus hijos. Y el Señor quiere obrar y actuar a través de su vida y de nuestra vida para que primeramente busquemos al Señor, que buscamos y dependamos del Señor, porque el mismo Señor Jesús lo dijo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿por qué nos vamos detrás de la añadidura y no buscamos primeramente del Señor? El Señor quiere darnos a usted y a mí la añadidura. Él sabe, Él conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Por eso aquí hay unas especificaciones que nos da el Señor Jesús y nos dice: afanaos por el vestir, qué debemos de vestir, qué debemos comer, cómo vamos a comer, cómo vamos a beber. El Señor provee y Él mismo nos provee. Cuando usted y yo depositamos nuestra confianza en el Señor, que primeramente empecemos el día buscando su presencia, buscando su orientación, buscando su dirección, buscando su protección, buscando su palabra y su conocimiento para que el Señor nos provea donde quiera que usted y yo vayamos. Que como dice que algunos salen afanados y perturbados a buscar el alimento, a buscar la provisión para su casa y llegan por la noche cansados, oprimidos, pero precisamente llega el fin de semana o llega la quincena o el mes, la plata no alcanzó, no alcanzaron a pagar la deuda, no alcanzaron a suplir para las necesidades de la casa, no alcanzó a suplir para las necesidades del estudio de sus hijos. ¿Por qué? Porque buscamos primeramente la añadidura y no buscamos del Señor. Ya que cuando nos habla aquí, una de ellas es que el que tiene que ver con las cosas cotidianas de la vida, como el comer, el vestido y el comprar ropa, o el comprar los utensilios, las necesidades que usted y yo tenemos. Y el Señor les hace como la hierba del campo. Es una comparación que hace el Señor, que como el Señor la viste y no hará mucho más con cada uno de nosotros, con el hombre. Dice que ni aun Salomón se vistió tan elegante como los lirios del campo y tenía tantas riquezas, tanto dinero, tantas posesiones ese hombre, y un hombre tan sabio como lo fue Salomón, pero que ni aún logró vestirse con el esplendor, la elegancia de los lirios del campo. O sea, el Señor nos está hablando a usted de mí, que Él puede hacer mucho más por usted y por mí. Él tenía todo el dinero, tenía toda la sabiduría, pero ni aún así existía tanta elegancia como los lirios del campo que nos habla el Señor. Por eso en este versículo, este texto que acabamos de leer, como el Señor nos enseña que nos apenas pues diciendo que comeremos o que vestiremos o que beberemos, el Señor mismo provee. Y es cuando usted y yo primeramente lo buscamos a Él, le pedimos orientación, le pedimos dirección. Por eso dice en el verso 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Mire que cuando habla que cada día basta su propio mal, es que ese mal es el que nosotros nos afanamos y nos angustiamos. Ese mal, mañana toca pagar el arriendo, mañana toca pagar los servicios, mañana toca pagar el colegio del niño, mañana toca ir a comprar los utensilios. ¿Y con qué plata? ¿Dinero de dónde? Pero dice que cada día basta su propio mal. Pero si usted y yo dependemos del Señor, Él proveerá. Por eso la palabra de Dios lo dice en el Salmo 121, dice: alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces entiendo. No es por mucho que yo me afane, como dice la palabra, que por mucho que usted se afane no podrá añadir un codo a su estatura. Pero si yo me afano en buscar y depender del Señor, le aseguro que el Señor proveerá y nos sorprenderá a usted de mí. Miremos en el libro de Mateo capítulo 8, 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. Dice: entrando en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza.
Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Tremendo, porque sus discípulos andaban con Jesús para todos lados, pero no lo conocían. No conocían al Rey de Gloria, no conocían al Maestro, aún no se maravillaban de las cosas que el Señor hacía, pero era enseñándolos, formándolos a sus discípulos. Pero como el Señor les dice, hombres de poca fe, estaban con el Señor en la barca, y cómo se atemorizaron porque vino una tempestad y les entró el temor. Yo encontraba que el temor pone lazo porque el Señor quiere levantarlo a usted a un nuevo nivel de gloria, quiere levantarlo a un nuevo nivel en donde usted se mueve, en donde usted está trabajando, quiere llevarlo a ese nuevo nivel, pero ante una circunstancia, una adversidad, viene el temor y lo paraliza. Y cuando el temor entra y lo paraliza, el Señor no obra, está obrando es el enemigo, porque lo ciega, lo ciega a usted y no lo deja avanzar ni evolucionar ni cómo debe actuar para esa situación o esa circunstancia. Ya que esta situación el Señor permitía a sus discípulos y vivir momentos difíciles para ser formados y ser formados en la fe, en el propósito, en el llamado que el Señor tenía para con cada uno de ellos. Y estas circunstancias difíciles dudaban así. Hay muchos que han visto y han sido testigos de los milagros sobrenaturales del Señor, así como de pronto lo que hablamos en un comienzo, que el Señor se ha manifestado en su vida con milagros. De pronto lo sanó alguna enfermedad, de pronto le proveyó para su casa, para su carro, su automóvil, de pronto para pagar esa necesidad que tanto lo tenía agobiado. Y en ese momento le dio la gloria y la honra a Dios y se olvidó. No volvió a acordarse el Señor, pero está pasando otra situación difícil. ¿Y yo qué hago? ¿Y ahora para dónde cojo? ¿Y ahora qué le pido prestado? ¿Será que voy a un gota a gota para que me preste la plata? ¿Será que recurro a tal persona para que me provea, para que me ayude? Y se nos olvidó los milagros del que el Señor hace. Por eso el Señor nos habla hoy a hombres de poca fe. Hombres de poca fe, porque hemos visto los milagros del Señor, cómo el Señor se ha manifestado, cómo el Señor ha obrado. Y en un momento difícil, ahí dudamos. No podemos dudar de lo que el Señor está haciendo, ya que hemos sido testigos de los milagros sobrenaturales en los momentos en los cuales el Señor permite momentos cruciales, pero usted y yo no lo vemos porque estamos cegados por el problema o la circunstancia o la situación que estemos pasando o estemos viviendo. Miremos lo que nos dice en el libro de Mateo capítulo 14 del 24 al 31. Mateo 14, 24 al 31. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, se asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Como este hombre, Pedro, se abalanzó a decirle al Señor, dime que vaya hacia ti. O sea, confió en la palabra del Señor. Confió en la palabra del Señor y se fue por la palabra que el Señor le dijo, ven. ¿Cómo pudo poner los pies sobre el agua y pudo andar? Pero cuando vio la ola que venía, le entró temor y se hundió. ¿Cuántas veces usted y a mí nos ha pasado que el Señor nos habla, nos da una palabra? Cuando el Señor nos da esa palabra, es como esa tabla de surfear que le puso a Pedro, camina, ven, ¿cierto? Y el Señor nos dio esa palabra, ¿y por qué no caminamos en esa palabra? Pero como tenemos el problema encima, tenemos la circunstancia encima, tenemos la dificultad encima, lo vemos mucho más grande que el Señor, entonces no creo que el Señor me pueda rescatar, me pueda salvar. Por eso Pedro le dijo, Señor, rescátame, porque vio que se estaba hundiendo. Y el Señor le dice, hombre de poca fe. Cuando el Señor nos habla, hombres de poca fe, es porque el Señor quiere que usted y yo nos levantemos como esos hombres, mujeres de guerra, de conquista, de victoria. Pero el Señor, cuando permite circunstancias, situaciones difíciles, es porque quiere levantarnos en la fe, pero quiere que usted y yo busquemos y alimentemos esa fe a diario. La única forma de que usted y yo podamos alimentar la fe es con la palabra. Encontramos que los discípulos fueron formados por el Señor Jesucristo, tenían al Señor. Por eso cuando vienen los fariseos y le dicen al Señor que por qué sus discípulos no se lavaban las manos, que por qué comían sin lavarse
lavarse las manos y porque estaban con el Señor. También cuando le dicen los fariseos y los publicanos al Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Dicen que cómo es que el que se está de bodas tiene a su esposo, ¿cómo va a entrar en ayuno? Tenían al Señor en ese momento, todos no ayunaban, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que le quiero dar a entender? Ellos tenían al Señor y estaban siendo formados en la fe, porque el Señor a ellos lo llevó a situaciones difíciles, circunstancias, cuando el Señor echaba fuera demonios, cuando el Señor los llevó a pasar en la barca, cuando las tempestades, cuando el Señor permitió diferentes situaciones como la que vivió Pedro, que casi se ahoga. Era para formarlos en la fe, para incrementarle la fe a cada uno de ellos. Por eso cuando miramos en el libro de Hechos capítulo 2 encontramos a esos apóstoles totalmente transformados en el poder del Espíritu Santo, porque ya había venido un tiempo de formación en ellos. Y en Hechos capítulo 2 encontramos ya el ser enviados por el Señor, por el poder del Espíritu de Dios, que irían a hacer los milagros, prodigios y señales, pero también a llevar el mensaje, la palabra, el mensaje de salvación, a llevar el nombre de Jesucristo y poder llevar y formar discípulos. Ellos fueron formados en la fe. Y usted y yo tenemos que ser formados en la fe con la palabra. Por eso es que ustedes me han escuchado hablar en los devocionales, en las prédicas, los hábitos espirituales. Y esos hábitos debemos alimentarlos a diario. La meditación, el estudio y la palabra. Entrar en tiempos de oración, clamor, reverencia delante del Señor. Humillarnos delante del Señor a diario. Ojalá antes de empezar el día que usted y yo nos humillemos delante de la presencia del Señor para poder recibir su respaldo, su orientación y su dirección. Pero también entrar en tiempos de ayuno. Esos tiempos de ayuno es donde usted y yo entramos a debilitar la carne y a fortalecer el espíritu. Y ese espíritu debemos fortalecerlo con la palabra, alimentarlo, que se vuelva dentro de nosotros como ese hombre fuerte, ese hombre firme, constante en la palabra, en la oración, en la cual el Espíritu Santo nos respaldará en todo momento y en todo lugar. Ya que aquí encontramos que los discípulos de Jesús habían dejado todos sus trabajos, sus familias y su entorno para seguir al Señor Jesús. Y ellos estaban siendo formados y enseñados por los milagros y prodigios que veían que el Señor hacía. Jesús sabía que sus discípulos estaban en formación, pero que tenían poca fe. Porque en ese tiempo de formación era tiempo de poca fe. Es como cuando usted entra a estudiar, usted va siendo probado en los exámenes, los quiz que le van haciendo, pero al final de año se mira si usted realmente fue un buen estudiante o no fue un buen estudiante, si fue un hombre aplicado o no fue aplicado, si usted quedó reprobado, si usted quedó habilitando. Ahí se mira cómo fue el estudio suyo. Así debemos usted y yo trabajar, porque las pruebas, los exámenes que usted y yo tenemos son las dificultades, son los inconvenientes, son las circunstancias que el Señor permite para que podamos pasar el examen de la fe. Y ese examen de la fe es donde dependemos del Señor. No corremos donde el pastor, no corremos donde el líder, no corremos donde la congregación, no corremos al del ministerio para que me ayuden, oren por esto, oren por esto. Y yo levantarme, el pastor, el líder, están para guiarnos, para orientarnos, para direccionarnos, cómo debemos obrar y actuar para cada situación. Pero no siempre es que el pastor ore, es que el líder ore, es que los de la iglesia oren. Venga, porque yo no pago un precio. Aquí el Señor a los discípulos los formó, en los cuales Él les decía en ocasiones, velad y orad para que no entréis en tentación, porque aún el Señor los veía durmiendo en tiempos que deberían estar orando, velando, pero ellos dormían porque como estaban al lado del Señor, pero el Señor los formaba y cada vez los corregía, los direccionaba qué tenían que hacer para que el enemigo no les ganara, no les fuera a la delantera de lo que ellos estaban haciendo, lo que el Señor tenía planeado para ellos. Ya que en este texto que acabamos de leer encontramos uno de los milagros más memorables de Jesús, y es cuando el Señor caminó sobre el agua y cómo ellos dudaron porque era en la noche y no veían nada, estaba oscuro, pero se les aparece el Señor Jesús caminando, un fantasma, lo primero que ellos dicen. ¿Cómo sería usted pensando si el Señor se le aparece en este momento en su vida? Un fantasma y usted sale corriendo. Pero si estamos metidos en el Señor, comprenderemos que es el Señor, porque la palabra de Dios dice que Él nos da el discernimiento y sabemos que se mueve en el entorno, si el Señor nos habla o no nos habla. Y era porque estaba dispuesto en el momento para que Dios se manifestara a través de sus discípulos. Encontramos el Señor caminando sobre el agua, pero como era de noche, sus discípulos pensaron que era un fantasma. Pero todos, Pedro le preguntaba al Señor que si era posible que Él mandara a ir, que Él fuera hasta Él. Y como el Señor le dice, ven, si el Señor te llama a ti a caminar sobre las aguas, ¿lo haría o dudaría? O resulta que usted le diría al Señor, listo, yo voy. Pero apenas pone el pie en el agua, usted ve que su pie se hunde porque su fe no llega hasta allá. Es donde el Señor quiere llevarnos a esa fe,
a esa fe que no es descriptible en la humanidad, en el razonamiento humano, pero en lo espiritual sí lo podemos hacer y lo podemos vivir y lo podemos experimentar. El Señor quiere llevarnos en este tiempo a ser hombres de fe, no de poca fe, hombres de conquista, hombres de victoria, pero para eso tenemos que ser probados en las diferentes áreas para saber si realmente dependemos del Señor o dependemos de las circunstancias. Miremos en el libro de Mateo capítulo 16 del 6 al 8. Dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, de los saduceos, y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Mire que aún así el Señor conoce nuestros pensamientos. De pronto el Señor nos da una palabra de ir a conquistar, de ir a orar por alguien. Pero si usted y yo dudamos, el Señor automáticamente conoce los pensamientos y nos dice a usted y a mí, hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Tenemos que ir y hacerlo ya como lo dijo el Señor. El Señor les estaba hablando a sus discípulos de tener cuidado, de no contaminarse con la levadura de los fariseos, pero ellos inmediatamente pensaron que el Señor les respondería, que era por falta de pan. Por eso les dice hombres de poca fe. Es que lo que nos habla aquí el Señor es que usted y yo no nos podemos contaminar de las cosas del mundo. Era prácticamente lo que se le estaba diciendo el Señor a sus discípulos, el poder contaminarnos. Es que hay personas que dicen, pero yo no entiendo por qué no puedo andar con un amigo, con mi amigo o con estos amigos que les gusta la rumba o el trago. Yo los puedo convertir al Señor. Yo sé que yo puedo hablarles de la palabra de Dios si ellos llegan. No, porque ahí el Señor lo que le estaba diciendo a los fariseos, a los discípulos respecto a los fariseos era eso. Y usted y yo nos podemos contaminar. Tenemos que tener cuidado con quién andamos, con quién estamos rodeados, qué clase de personas estamos rodeados. Y si el Señor no nos da una palabra para ir a orar o a darles a esas personas, tomemos mejor distancia y oremos por ellos y que sea el Señor primeramente transformando el corazón de esas personas. Pero no quiere decir que porque es que yo soy cristiano y yo ya soy fuerte en esa área y puedo hacer, porque si el Señor a usted lo sacó del vicio, ¿cómo va usted a estar rodeado de personas viciosas? Si el Señor lo sacó del trago, ¿cómo estar rodeado de personas alcohólicas? Porque ahí el enemigo lo está atacando, lo está rondando para que usted caiga. Y es donde el Señor quiere fortalecernos. Eso es lo que hablaba la levadura. Ya que nuestra falta de fe puede ser obstáculo para llegar a entender lo que el Señor me está diciendo o cuál es su voluntad para la vida de cada uno de nosotros. El plan perfecto que Él ya asignó para donde usted y yo nos estamos moviendo y que Él quiere llevarnos a que lo cumplamos. Miren lo que nos dice la palabra en el libro de Marcos, capítulo 17. Marcos capítulo 14. Vamos a leer del versículo 18, del 14 al 20, perdón. Y donde entrare, decida el señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12 y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y él respondiendo le dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo el plato. Encontremos acá la palabra que el Señor manda a sus discípulos, pero cómo ellos le obedecen a la palabra, no reniegan, y las instrucciones que el Señor les dio encontraron en el aposento donde era que tenían que hacer la reunión que el Señor les estaba pidiendo. Aún así fueron guiados y direccionados por el Señor. Ellos no preguntaron y si preguntan y si nos dicen y cómo vamos a hacer. No, solamente obedecieron y fueron y encontraron a la persona, encontraron el aposento alto. Es que lo que yo encontraba en esta palabra es que el Señor, cuando usted de mí nos da una palabra, cuando nos dice algo, usted solamente y yo debemos es obedecer, ir a lo que el Señor nos está mandando a hacer y verá que veremos la respuesta del Señor, cómo obrará a través de nuestras vidas, ya que varias de las situaciones que vivieron los discípulos del Señor fueron en el mar y varios de ellos eran pescadores y habían navegado el mar de Galilea y ellos conocían muy bien su trabajo, pero como el Señor permite en situaciones en su vida y en mi vida donde usted y yo nos movemos. De pronto usted es un ingeniero de sistemas, de pronto usted es una persona, un médico, de pronto usted es una persona en la cual trabaja en la salud. Pero el Señor, allí en ese lugar,
quiere moverse sobrenaturalmente. Mire que con los discípulos ellos eran conocedores del mar, conocedores de la pesca. Sabían a qué horas podían pescar, qué horas sabían que no podían pescar, que no encontrarían pescado, pero eran conocedores de la pesca. Y el Señor, en el mismo mover de donde ellos se movían, hace los milagros y prodigios para demostrarnos que es en el Señor, no son nuestras estrategias, no es en nuestro conocimiento, no es en nuestra sabiduría. Ellos conocían, sabían las estrategias, cómo se movía el mar, y cuando el mar estaba levantado, cuando el mar estaba bravo, entonces no podían pescar. Bueno, diferentes circunstancias que podían conocer ellos respecto a la pesca, pero el Señor en ese lugar, en esas situaciones, es donde Él forma a sus discípulos para llevarlos a un nuevo nivel, para llevarlos a ese cambio. Por eso lo que le quiero dar a entender a usted es que cuando el Señor nos habla de hombres de poca fe, es en ese lugar que usted y yo conocemos. Lo conocemos muy bien. ¿Por qué? Porque trabajamos en ese lugar, somos conocedores de ese sitio, esas personas. Yo he desempeñado este trabajo por 20 años, pero quién sabe cuántos años llevaba pescando, igualmente los otros discípulos de Jesús. Pero aún así el Señor se movió en el ámbito de ellos, en el mundo de ellos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el Señor se mueve donde usted y yo estamos, pero quiere que usted y yo dependamos del Señor, no de esas circunstancias. Por eso hay personas que dicen que son cristianos, y cuando se le presenta una situación difícil donde se mueven en el lugar de su trabajo, es que yo conozco mi trabajo, yo sé cómo Dios obra aquí, es que yo sé cómo que tengo que hacerlo, pero no le permiten al Señor que obre, y se meten por un lado, se meten por el otro, no encuentran respuesta, no encuentran cómo pueden solucionar ese problema, porque resulta que obran y actúan acorde a sus conocimientos, acorde a sus estrategias, cuando ya vienen haciéndolo. Si usted y yo estamos dependiendo del Señor, pidámosle orientación y dirección al Señor, que Él lo sabe todo, Él sabe cómo podemos obrar y actuar para cada situación, ya que tendrán mucha confianza en sí mismos al navegar esas aguas, pero el Señor les permite una tempestad en donde no saben qué hacer, y que tienen que hacer es recurrir a su maestro. Por eso cuando el Señor estaba durmiendo en la proa de la barca, está durmiendo el Señor y viene la tempestad, y ellos: Señor, ¿qué hacemos? Porque viene una tempestad. Conocían el mar, sí lo conocían, pero esa situación no sabían qué hacer, pero recurren al maestro. Usted y yo debemos recurrir al Señor. ¿Cómo debemos obrar y actuar para esa situación? Ya que lo anterior, a usted y a mí nos enseña que en esas áreas en las que nos sentimos fuertes y que aún así conocemos y que estamos haciendo las cosas como son, el Señor nos permite vivir tempestades, tribulaciones, para llevarnos a una dependencia total del Señor. Y esa dependencia es en la cual usted y yo entramos y le pedimos orientación y dirección al Señor. Nos postramos, nos humillamos, le pedimos al Señor: dame claridad, dame entendimiento, dame conocimiento, dame revelación, dame palabra, Señor. ¿Cómo debo obrar? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo hacer para esta situación? Yo sabía cómo hacerlo antes, cuando yo sabía en mis estrategias, pero en ti quiero saber cómo obrar y cómo actuar. Es permitirle al Señor que Él mismo entre y obre en cada situación. Él me acompaña ahí mismo en el libro de Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 del 37 al 41. Dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mire que aún se quedaban asombrados que el Señor le hablaba a las circunstancias. Es lo que el Señor quiere llevarnos. Por eso les hablaban: no tiene fe, hombre de poca fe. Es porque usted y yo vemos el problema, vemos la dificultad, vemos la circunstancia, vemos la adversidad y hablamos de la adversidad. ¿Y con qué plata voy a pagar el arriendo? ¿Y ahora cómo voy a mandar los niños al colegio? ¿Con qué plata les vamos a comprar los uniformes? ¿Y ahora cómo vamos a pagar la hipoteca? Bueno, tantas cosas que el enemigo viene y nos vende, pero hablamos más del problema, hablamos más de la circunstancia. Igual que los discípulos, mire lo que estaba pasando con ellos. Se levantó esta tempestad del viento, anegaba, pero él estaba en la popa durmiendo. Viene: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, como que reclamándole al Señor.
A veces le decimos así al Señor, no tiene cuidado que no he podido pagar el arriendo, no he podido pagar la hipoteca, no he podido pagar la cuota del carro, no he podido mandar a los niños al colegio, no tengo para los uniformes. A veces le hablamos a Dios así, como si Él tuviera la culpa. Cuando tenemos es que entrar y pedirle orientación al Señor. Por eso quedaron asombrados, si así nos quiere llevar el Señor a usted y a mí, quedar asombrados que Él mismo le habla a las circunstancias y nos manda a usted y a mí a hablarle a las circunstancias, al problema, a la dificultad. Aquí dice la palabra, dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y se hizo el viento y se hizo grande bonanza. Esa grande bonanza viene para su vida, para su casa, para su familia, para su matrimonio, para sus proyectos, sus metas, sus objetivos, esa grande bonanza. Pero cuando usted le hable a las circunstancias, no que hable de ellas, sino que le hable a las circunstancias, acorde a la palabra, acorde a lo que el Señor ha dicho, porque aquí dice que todo se calmó y todos quedaron asombrados. ¿Quién es este que le habla a las circunstancias y ellas le obedecen? Eso es lo que nos quiere usar a usted y a mí, para que las circunstancias nos obedezcan a usted y a mí en el nombre de Jesús. Ahí el Señor nos está obrando y a usted y a mí. El Señor, después de calmar la tempestad, le reclamó a sus discípulos por falta de fe. Dios no iba a permitir que perecieran, pero las tormentas y dificultades siempre van a existir, y es en un mundo en el cual ustedes y yo vivimos, un mundo de pecado. Siempre vamos a tenerlas claro, pero vamos a ser probados claro para saber si usted se mueve en las circunstancias, en el problema, en la dificultad o en la fe que venimos alimentando a diario. Porque el Señor le reprochó a sus discípulos, hombre de poca fe, porque en diferentes circunstancias de peligro los invadía el temor. ¿A usted será que todavía es una persona que todavía le invade el temor? ¿Todavía le da miedo un problema, una dificultad, una circunstancia, y usted se queja y usted tiembla, empieza a llorar, y ahora qué voy a hacer, y ahora para dónde cojo? ¿O será que usted se mete al tiempo de oración y clamor y le busca y le pide al Señor que lo guíe, lo oriente, lo direccione y le dé una palabra, una respuesta para salir de esta situación? Miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, verso 6. Deuteronomio 31, 6. Dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Si esa palabra es para usted, este hombre que está buscando cómo salir de esta circunstancia, de esta deuda, de ese problema, esta palabra es para usted. Deuteronomio 31, 6. El Señor no te ha desamparado, el Señor no te dejará, pero el Señor lo está permitiendo. Es para que usted confíe en el Señor, no confíe en el problema, no confíe en sus fuerzas, no confíe en su voluntad, no confíe en sus estrategias, no confíe en su conocimiento. Confíe en el Señor, que Él mismo le dará la respuesta, le dará la victoria. Él usará a otras personas para bendecirlo a usted, pero usted tiene que confiar en el Señor, poner su confianza en Él, y le aseguro que el Señor lo sacará en victoria. Clámele y pídale al Señor, pero medite, estudie la palabra, porque este versículo es para usted. Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Hombre de poca fe, no podemos desanimarnos, no podemos pensar que las circunstancias son más grandes, no podemos pensar que el enemigo nos ganó la batalla. Debemos levantarnos con mayor ahínco, mayor fuerza, mayor convicción, mayor determinación, a la luz de las Escrituras, a través de la oración y el clamor, pero también en el ayuno, para que el Señor nos fortalezca y que nuestra fe sea inquebrantable ante un problema, ante una circunstancia, y el Señor nos lleve a conquistar. Ya que muchos de nuestros miedos es porque nuestra mente está dispuesta y dispersa para el enemigo, y está expuesta a que venga el enemigo y entre con sus ataques a debilitarla. Pero miremos lo que nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 10, 24. Proverbios 10, 24. Dice, lo que el impío teme se le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Aquí el Señor hace diferencia entre el justo y el impío. Dice que el impío lo que le teme, eso le vendrá. No me van a embargar la casa, se la embargaron. No me van a embargar el sueldo, se lo embargaron. No me van a echar del trabajo, lo echaron. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero dice, pero a los justos les será dado lo que desean. Pero ¿qué es lo que usted está deseando? ¿Qué está deseando en Dios? ¿Qué está deseando en buscar y depender del Señor? ¿Será que usted sí depende de Dios? ¿Será que usted sí es un hombre de fe o un hombre o una mujer de poca fe? Ya que son temores inventados y que albergan en la mente del hombre, pero debemos renovar nuestra mente a diario con la meditación de la palabra, pero también con memorizar textos bíblicos, ya que encontramos a los discípulos de Jesús, los cuales ellos vivían y caminaban en las enseñanzas del Señor, pero aún así el enemigo los atacaba
con temor. Y los atacaba con temor, porque yo encontraba también en la palabra cuando el Señor los mandó de dos en dos a ir y predicar la palabra, pero también ir a echar fuera demonios, pero ir a sanar. Pero cuando viene un hombre y le dice al Señor que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio de su hijo, y le dice el Señor: hombres de poca fe, hipócritas, ¿hasta cuánto tiempo estaré con ustedes? ¿Cómo será que si el Señor nos dice a usted de mí, hipócritas, hasta cuánto tiempo estaré con ustedes? Porque no han podido alimentar su fe, no han podido hacer lo que les ha mandado el Señor. Así prácticamente el Señor les hablaba a sus discípulos, era formación el que el Señor hacía con sus discípulos. Pero hoy quiero orar por esas personas que todavía llevan tiempo en la palabra, en el conocimiento de la palabra, pero los problemas le ganan, vienen las circunstancias, las dificultades, y se meten en una deuda, se meten en una circunstancia peor, y llaman a tal persona para que les ayude, y llaman personas que no son de fe, llaman a otras personas que no son de Dios para que los ayuden, y los meten en problemas peores. Padre, hoy oramos, Señor, por esta palabra. Hoy oramos por esas personas, Señor, que su fe está caída, que no perseveran en la fe, y es precisamente, Padre, porque no perseveran en la oración, no perseveran en el clamor, no perseveran en la intercesión, no perseveran con la palabra, pero tampoco se meten en ayuno para doblegar la carne y vivificar el espíritu. Oramos, Señor, fortalécelo, Señor. Oramos, colócales el querer como el hacer, Señor, en tu palabra, en tus mandamientos, tus estatutos, tu decreto, tu propósito, tu verdad, tu voluntad, Señor. Levántalos en poder, levántalos en gracia, levántalos en gloria, levántalos en justicia, levántalos, Señor, a buscar y depender cada día más de ti, Señor. Que ya no sean como los discípulos antes del Pentecostés, hombres de poca fe. Se han venido y siendo formados en la palabra. Te pido, Señor, fortalécelos y llévalos, Señor, a que se comprometan a buscarte a ti cada día más y más en el conocimiento de la palabra de Dios, y que sean usados de una manera sobrenatural. Padre, hoy te damos gracias por esta maravillosa, hermosa palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos alimentas en la palabra, en la fe. Fortalece nuestra fe, Señor. Danos más amor por la palabra, más amor por la palabra, más amor por la palabra, más amor por buscar y depender de ti, pero también danos amor por los ayunos, Señor, y meternos en tiempo de ayuno para doblegar la carne y vivificar el espíritu, que el espíritu sea alimentado, Señor, a diario con la palabra de Dios en Cristo Jesús. Bueno, vamos a continuar con un tiempo de alabanza, adoración, pero ya viene un siervo de Dios, un hombre de la palabra, un hombre del conocimiento de la palabra de Dios, para esos hombres de poca fe, esos hombres que llevan mucho tiempo en la palabra, llevan mucho tiempo en el conocimiento de Dios, pero dudan cuando viene un problema, dudan cuando viene una circunstancia, dudan cuando viene una adversidad a la vida de ellos, aún de sus familiares, y no saben qué hacer, y se meten y se involucran en otras situaciones peores y no buscan del Señor. Hoy este hombre trae una palabra de aliento, pero también una palabra de confrontación para que se sometan al propósito de Dios en Cristo Jesús. Vamos a continuar con un tiempo más de alabanza, adoración, pero también quédese que esta palabra de la ofrenda es para usted, porque Dios le trae una respuesta para usted y para su familia. Continuemos con la alabanza y la adoración. Bueno, y vamos con esta canción que es Como en el cielo, una canción que lo invitamos para que la cante con nosotros y para que adoremos al Señor. Es evidente tu espíritu está aquí. Una vez más, digámoslo ahí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente. Es evidente tu espíritu está aquí. Dile, llenas ese lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor.
espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas ese lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti A tus brazos. a tus brazos de amor. Tu amor. Tu amor me envuelve. Llenas ese lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Padre, te damos gracias, Señor, porque sabemos que cambia la atmósfera allí, en esa casa, en ese hogar. Oramos, Espíritu de Dios, toma el control, Señor. Pero oramos, trae cambio, Señor, sobre esos hombres y esas mujeres. Llévalos a esa fe plena en ti. Llévalos, Señor, Padre, a las maravillas, a los milagros, a las proezas, a los prodigios. Le invito para que ahí donde usted está se visualice aún caminando sobre las aguas. Es importante que usted y yo lo hagamos. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Una vez más, díselo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, Así es, anhélalo ahí. que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Así es, la palabra de Dios dice que se haga la voluntad de Dios así en el cielo como en la tierra. Pero también dice que donde dos o más estuvieren allí de acuerdo, allí les será concedida su petición. Allí estará el Señor. Así que póngase de acuerdo ahí con su familia para adorar, para alabar, para exaltar, para darle lugar al Señor en sus corazones. Yo lo invito para que donde usted está tenga tiempos de alabanza, tiempos de adoración en familia, tiempos de oración, tiempos aún el momento de sentarse a la mesa a comer, que usted y yo le demos el lugar a Él. Él se lo merece porque Él pone sobre nuestra mesa ese alimento. Pero oramos hoy que tú lo entiendas como ese hombre de fe, como esa mujer de fe, aún como ese niño, ese varón, ese hombre adulto lleno de fe. Padre, llénanos más con tu presencia, llénanos más con tu espíritu, llénanos más, Señor, con tu plenitud. Hoy clamamos a ti, clamamos, Señor, a tu presencia, clamamos a tu amor, clamamos al poder de tu sangre, amado Dios. Gracias. Te bendecimos, Dios. Milagros pueden suceder, pues tu espíritu está aquí. Dile, es evidente. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí.
Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Hoy declaramos que los cielos se abren a favor de nosotros, a favor, Señor, de cada vida que se conecta con tu presencia, amado Dios. Bueno, iglesia, acompáñanos con esta próxima canción y vamos a recordar la historia que habla en Juan 4, donde Jesús está con una de las mujeres que ella le extiende el cántaro y dice así en Juan 4, 13, 15. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Así que vamos a decirle al Señor que nos dé esa agua, que nos dé de esa agua refrescante, de esa agua que nos vivifica, que solo está en Él. Así que acompáñenos a cantar esta canción que se llama Aguas Profundas. Sobre mí como lluvia, haz las aguas subir en este lugar, libera tu río sin medida, y ven a tus aguas a agitar. Ven sobre mí como lluvia, haz las aguas subir en este lugar, libera tu río sin medida, y ven a tus aguas a agitar. Yo quiero beber, quiero nadar en tu río, quiero beber de tus aguas, quiero nadar en tu río, quiero beber de tus aguas. Yo sé que más de ti, Señor, tiene que ver más. Ven sobre mí como lluvia, haz las aguas subir en este lugar, libera tu río sin medida, y ven a tus aguas a agitar. Ven sobre mí como lluvia, haz las aguas subir en este lugar, libera tu río sin medida, y ven a tus aguas a agitar. Quiero nadar en tu río, quiero beber de tus aguas. Quiero nadar en tu río, quiero beber de tus aguas. Existen aguas hasta los tobillos, existen aguas hasta las rodillas, existen aguas hasta los lomos. Pero hay aguas profundas, yo sé, yeah. Santo dentro de cada uno de nosotros.
que hace la diferencia, que hace el cambio, porque solo con esas aguas, como le decía Jesús a esa mujer, solo con tus aguas es que podemos estar vivos, Señor, podemos tener este vivificante amor, esa vida dentro de nosotros, solo con tus aguas. Señor, gracias te damos, Padre Santo. En esta hora, Señor, te pido que seas tú entrando en cada casa y seas sanando, seas cubriendo, seas cambiando toda la vida de cada una de las personas que están escuchando esta transmisión. Señor Todopoderoso, muévete con tus aguas que sean nadando en el río de tu Espíritu Santo. Espíritu de Dios, muévete y cambia todo lo que hay dentro de sus vidas. Quiero beber de tus aguas. Quiero nadar en tu río. Quiero beber de tus aguas. Existen aguas hasta los tobillos. Existen aguas hasta las rodillas. Existen aguas hasta los lomos, pero hay aguas profundas, yo sé, yeah. Yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, Señor. Buenas noches, iglesia. Qué gusto estar de nuevo con ustedes compartiendo este segmento de la palabra de Dios. Hoy los invito a que me acompañen al libro de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 4. Y aquí encontramos respuesta, la respuesta de la que hablaba el pastor hace un momento, para todos estos hombres, todas estas personas que están tambaleando en su fe, que tienen poca fe, que muchas veces no saben si hacer algo, si no hacerlo, cómo hacerlo, porque no tienen una base sólida en la cual moverse. Entonces vamos a leer Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. Y dice así la palabra del Señor: el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. Esta palabra nos habla directamente de dónde está puesta mi mirada. ¿Dónde está puesta su mirada? ¿Está puesta en las cosas del mundo? ¿Está puesta en las cosas de Dios? ¿Dónde está puesta su mirada? Volvamos a leerla. El que al viento observa no sembrará. Cuando vamos a sembrar, ¿qué tenemos que hacer? Y las personas que conocen el campo, que han trabajado en el campo, lo saben perfectamente. Hay que ver la tierra. Hay que bajar la mirada y ver dónde voy a sembrar esa semilla, ¿cierto? ¿En qué terreno la voy a sembrar? ¿Cómo la voy a sembrar? ¿Cierto? Pero no observando el viento. Ahí no voy a sembrar nada. Y en la cosecha, en la siega es lo mismo. Sigue diciendo el verso: y el que mira a las nubes no segará. ¿Cómo voy a recoger el fruto si estoy viendo para otro lado? ¿Cómo voy a recoger el fruto si no estoy viendo cómo germinó, cómo nació lo que sembré? De esta misma manera es la fe. Así, de la misma forma es la fe. Si yo no tengo mi mirada puesta en donde debo ponerla, no va a crecer mi fe. La palabra dice en Hebreos 12:2 que debemos tener los ojos, la mirada puesta en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. ¿Y qué quiere decir esto? Que si yo no estoy viendo siempre a Jesús, porque dice la palabra también que cuando yo creo en Él, en mi corazón, y lo confieso con mi boca, tengo el derecho de ser hijo de Dios, ¿cierto? Ahí empieza mi fe, porque yo creo por fe, ¿cierto? Yo no creo por lo que veo, sino creo por mi fe. Ahora,
en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 19. Santiago, capítulo 2, verso 19. Aquí encontramos lo que nos hace diferentes a los demonios, lo que hace diferente mi fe. Dice Santiago 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios creen porque lo conocen y tiemblan. Muchos de nosotros ni creemos ni actuamos. No temblamos, no tememos ante el Señor. Y la base de la fe, la base para tener esa fe activa es creer. Cuando yo creo en Jesús, cuando yo lo acepto en mi vida, cuando yo creo en Dios, ahí empiezo a tener una base sólida, un piso firme en el cual me muevo. Mientras yo no tenga esto, voy a andar fluctuando. Voy a andar un día creyendo en energías, otro día creyendo en los colores, otro día creyendo en las hadas, y así me la voy a pasar. Todos los días creyendo en algo diferente. Mientras que si yo creo en el Señor Jesús, autor y consumador de la fe, por el cual voy al Padre y conozco el reino, ahí mi fe va a crecer, ahí mi fe va a madurar. Y cuando yo siembre, voy a recoger, voy a cosechar. Ahí es cuando estos hombres que me están escuchando, sacerdotes de esos hogares, que no saben cómo hacer las cosas, que no saben cómo actuar ante su familia y aún ante el entorno donde trabajan, donde estudian, donde se mueven. Esta es la base para que puedan caminar de la manera correcta delante de Dios. No fluctúen más. Lean la palabra de Dios, saquen tiempos de calidad para hablar con Dios. Y ahí, frente a Él les va a dar las respuestas que necesitan día a día para sus familias, para esposas, para los hijos, para aún los padres. Y lo mismo las mujeres van a encontrar cómo edificar ese hogar, esa casa con sabiduría. Entonces yo los invito para que reflexionen en esta palabra, Eclesiastés 11:4. Y es cómo estoy sembrando diariamente, qué estoy recogiendo diariamente. Y acuérdense que esto es en base a la fe. ¿A qué creemos? ¿Cuál es el sistema de creencias que tenemos? ¿Cómo son nuestros pensamientos? ¿Cómo está nuestro corazón? Entonces los invito para que crean en el Señor Jesús, lo acepten en sus corazones, en sus vidas, permitan que Él haga lo que tenga que hacer en cada área de sus vidas para que sean transformados, para que tengan esa transformación por la cual ustedes van a caminar en santidad y van a conocer al reino de Dios. Y de esta forma van a empezar a ver los frutos en todo lo que hagan, en cada área de sus vidas. Y esa fe va a empezar a ejercitarse de manera que crezca con cada proceso, con cada prueba, con todo lo que les suceda a diario. Si ustedes se mantienen mirando donde deben estar puestos sus ojos, esa fe va a crecer. Y así es como va a poder el Señor tomarlos en sus manos como instrumentos útiles y usarlos donde Él quiera, como Él quiera, con quien Él quiera. Entonces yo los invito para que puedan reflexionar en la palabra de Dios, lo que hemos leído en este momento, y puedan llevarlo por obra en sus vidas. Crean y actúen de acuerdo a lo que creen. Si creen en Dios, actúen de acuerdo a sus normas, a sus leyes, a lo que Él estipula en la Biblia, que es ese manual de vida con el que Él nos mandó a este mundo. Y recuerden, hagan parte de este remanente. Dios los bendiga.